Bien, nos quedamos en Cáritas Diocesana de Zaragoza. Durante el 2022 han acompañado a 8.952 personas en más de 4.200 hogares. La vivienda fue el principal destino de las ayudas, pero queremos hablar de la memoria con motivo precisamente de la última presentación a prensa que han realizado, y para ello pues nos hemos puesto con ellos en contacto, evidentemente, y automáticamente nos han pues pasado con el director de Cáritas en Zaragoza, es el señor Carlos Gómez Bahillo. Tenemos la suerte de contar con él en los estudios. Muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias. Un placer. Campaña, tú tienes mucho que ver, Somos Oportunidad, Somos Esperanza. Es una campaña que busca no cerrar los ojos a la realidad. ¿A qué realidad, señor Bahillo? Sí, realmente lo que pretendemos es que seamos conscientes que hay dos realidades. Una realidad, la que podemos estar viendo, un sector de la población desde el año pasado, que es unos indicadores macroeconómicos bastante favorables, sobre todo en lo que sería el Valle del Ebro, unas previsiones de crecimiento económico, también crecimiento de salarios, crecimiento de pensiones, control de la inflación. También incremento del consumo, estamos planificando nuestras vacaciones, una recuperación del mercado laboral, incluso las previsiones más optimistas nos dicen que para el año que viene podremos llegar al pleno empleo en Aragón, pero bueno, esa es una realidad, que es la realidad que estamos viendo constantemente en los medios de comunicación, en los análisis políticos, pero no podemos olvidar que aunque a una mayoría de la población nos vaya bien, hay otra realidad que está en torno a nosotros, que es la realidad de la pobreza y la exclusión social. La tasa AROPE señalaba que Aragón ha mejorado, evidentemente, pero que todavía tenemos una tasa del 19,1% de la población que está en situación de pobreza y exclusión social. Por tanto, esos datos macroeconómicos, que son optimistas, que es nuestra realidad, no nos puede llevar a olvidar a gente que está muy próxima a nosotros y que verdaderamente lo está pasando mal. ¿Cuáles son un poco los parámetros, ¿no?, que pueden llevar a una persona o una familia vulnerable a una exclusión, ¿no? Porque yo creo que esto es una cuestión que nos puede pasar a cualquiera en un momento determinado, ¿no? Y que siempre pensamos... Habría que diferenciar dos realidades en estos momentos en los sectores de exclusión social. ¿Sí? Unos que están excluidos socialmente, que no lo hubieran estado, pero que están excluidos porque se les priva de sus derechos. Y pensamos fundamentalmente aquellas personas que están en una situación administrativa irregular, que no tienen una exclusividad, una exclusión residencial, porque no pueden alquilar, no tienen papeles, no pueden alquilar una vivienda y tienen que vivir en pensiones, alquilados o en habitaciones. Y también están excluidos del mercado laboral porque no tienen derecho a trabajo. Por tanto, es un sector que en su país de origen posiblemente no estarían acudiendo a ayudas públicas, ayudas de carácter social, y aquí tienen que acudir por mera necesidad. Y luego también estaríamos hablando de un sector que autóctono, que está en situación de pobreza y exclusión social como consecuencia a lo mejor de la edad, de la avanzada edad, que las pensiones que tenían, a lo mejor en otra situación hace 2 o 3 años podían subsistir con ellas, pero ahora con el incremento de la inflación, estamos viendo que tienen realmente dificultades serias. También familias desestructuradas, problemas de precariedad laboral. Nos sorprende que antes generalmente podemos pensar que las personas que acuden a los servicios sociales o asistenciales son personas que no tienen trabajo. No, ahora nos encontramos que 1 de cada 10 que acude a nosotros tienen su trabajo. Y a lo mejor no han perdido el trabajo durante la pandemia, pero son trabajos que están con un salario mínimo y que con ese salario mínimo no pueden hacer frente a la inflación y a los gastos que normalmente tiene en estos momentos una familia, ¿no? Y son personas que, a pesar de tener trabajo, están acudiendo a nuestras ayudas asistenciales, ¿no? Y luego también, condiciones vitales. Encontramos a lo mejor personas que sí, que a lo mejor tienen su vivienda, pero la vivienda está en unas condiciones ínfimas. Son viviendas que a lo mejor llevan 20 años sin que no hayan tenido ningún tipo de reparación. Hemos tenido que asumir, por ejemplo, viviendas que estaban en unas condiciones infrahumanas para poder vivir en ellas, ¿no? Como consecuencia a lo mejor de las humedades, como consecuencia del deterioro interno. Y hemos tenido que acudir a ese tipo de ayudas que son fundamentales, ¿no? Por lo tanto, habría que diferenciar esos dos grupos. Aquellos que no tienen reconocidos los derechos y aquellos que realmente están viviendo en condiciones. Y pensar, por ejemplo, la situación de personas, lo que decía antes, ¿no?, que tienen trabajo,
que en otras que quizás si no hubiera habido una inflación tan elevada no hubieran acudido jamás a un tipo de asistencial, y cada vez se ven en ese tipo de necesidad. Una cuestión, ¿qué es lo que les lleva en este caso a decidir en un año determinado bueno, pues determinar las ayudas, en este caso a la vivienda, y no a otro tipo de emergencia, de urgencia, ¿no? Sí, la vivienda es una cosa que se ha impuesto, ¿no? Sobre todo fundamentalmente como consecuencia de la situación administrativa irregular. Personas que es que no pueden alquilar, ¿no? Y entonces, pues bueno, también a veces los que vienen de fuera vienen con unos recursos económicos pensando que en la madre patria, en España, pues van a tener posibilidades de inserción laboral fácilmente, ¿no? Y la posibilidad de inserción laboral es muy complicada, ¿no? Sobre todo si no se tiene papeles, ¿no? Y hay que ir a una economía sumergida. Y entonces en determinadas zonas de la geografía española es más fácil la economía sumergida, pero en otras zonas es mucho más complicado, ¿no? Entonces tienen que estar en un periodo de transición donde realmente tienen que vivir o de las reservas que puedan tener, que enseguida se gastan, o tienen que acudir ya a lo que sería una prestación de carácter asistencial, ¿no? Es más fácil cuando se está sin papeles acudir a entidades que no sean la administración pública. Cuando dicen ustedes que han acompañado a 8.952 personas, además me hace gracia porque los datos son exactos, no son a grosso modo, ¿no? Dice, además suponen, pues eso, 4.252 hogares, ¿no? Y yo entiendo que en ese acompañamiento, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Sí, es decir, no es simplemente la ayuda económica, sino es ver en qué situación está cada uno y cómo se puede conseguir fundamentalmente dos objetivos, que es primero la inserción social, que es fundamental, y luego posiblemente cómo se puede llevar a término la inserción laboral, es decir, prepararles para un mercado laboral que a lo mejor es diferente al de su país de origen. Aquí se exigen un tipo de competencias, que bueno, pues hay que prepararles para ese tipo de competencias. Nosotros en la Fundación para la Inclusión Social tenemos una agencia de colocación y tenemos también una preparación para la colocación. Un desarrollo competencial de, bueno, el que viene, pues prepararle para que sea competitivo posteriormente en el mercado de trabajo cuando pueda trabajar. Como digo, pues bueno, los ritmos productivos, las circunstancias, pues son distintas, a veces muy diferentes a las de su país de origen. Hay que prepararlos para un mercado laboral que aquí es competitivo, es decir, que realmente a veces lo tienen difícil, ¿no? ¿Cómo se recaudan los fondos? En Cáritas, pues bueno, la subvención pública, la dependencia de la administración pública en Cáritas Zaragoza es muy pequeña. Estamos siempre en torno, cada año, entre el 16 y el 18% de nuestro presupuesto procede de ayudas o subvenciones públicas o de convenios. Por tanto, el resto, que es importante, dado el volumen de dinero que manejamos, pues procede fundamentalmente de lo que son donaciones, herencias, legados y también ayudas de socios, ¿no? Los legados es importante, ¿eh? Y también las aportaciones de los socios, con las que no. Ahora, como se verán en las memorias de esos últimos tiempos, pues ha caído mucho los ingresos que hemos tenido, ¿no? Y ese año concretamente pues nos aproximamos al 1.000.000 de desfase entre ingresos y gastos que hemos podido tener. Entonces, pues bueno, eso se puede mantener un tiempo, pero si de seguir así nos obligará a replantearnos distintos y diferentes programas, ¿no? Porque no podemos seguir asumiendo el volumen de gasto que estamos teniendo. Sin duda, es importante también. Hay un lema, tienes mucho que ver, no cierras los ojos ante la realidad, ¿no? Sí, exacto. Es decir, que a veces pensamos, cuando hablamos de pobreza, pensamos en una pobreza, pues bueno, que está a las afueras, que está en graveras o que está viviendo que es al aire libre, ¿no? Y también tenemos una pobreza que está en la calle, no de al lado a lo mejor, según donde vivamos, pero muy próxima a nosotros, ¿no? Que es pobreza a veces de personas que vamos a ellas y a lo mejor no vienen a nosotros, que puede ser pobreza de gente, pues bueno, ya mayor, sola, y eso hemos vivido en la pandemia. Gente, pues bueno, que puede estar viviendo pues una pobreza energética, por ejemplo. Nos hemos encontrado personas que pues el año pasado pues no utilizaron, apenas gastaron electricidad y no utilizaron la calefacción, ¿no? O no podían comprar la bombona de gas butano para caldearse, ¿no? Porque no tenían recursos. Y ha habido una auténtica pobreza, hemos visto, ¿no? En personas que autóctonas, pues bueno, y que no se les ocurre porque no saben, ¿no? Y luego también, pues bueno, ahí es verdad que hay una serie de ayudas públicas cada vez más grandes, más elevadas en cuanto al número, pero bueno, la gente en muchas ocasiones que no sabe que tiene derecho a ellas, y si sabe que tiene derecho a ellas, no sabe cómo pedirlos.
En Cáritas hemos tenido que crear un servicio de asesoramiento informático, porque hoy día con la administración pública, pues la mayoría de las ayudas o prestaciones se solicitan a través de programas informáticos. Entonces hay personas que no saben de qué les estamos hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, la prestación de ayudarles a cumplimentar vía informática el tipo y solicitar determinados tipos de ayudas. Me quiero quedar con 4 proyectos especializados que le quiero preguntar un poquito, sobre todo para aquellos que también, ¿no?, de forma altruista, desinteresada, deciden dónde dejar su euro, ¿no? Y dentro de toda esta ayuda, inestimable, ¿no?, que han estado haciendo en este 2022 y en este gran balance que están haciendo, ha habido 4 centros especializados o 4 proyectos: el Centro Fogaral, Residencia Santa Teresa, el Proyecto de Atención Salud Mental y el Proyecto de San Nicolás. Y a mí me gustaría un poco, brevemente, que nos explicasen en qué han consistido esas acciones, porque al final se ha conseguido también, pues un poquito con la solidaridad de todos, ¿no? Si me permite. Bueno, el primer centro sería Fogaral. Fogaral es un centro de Cáritas muy desconocido. Ahí atendemos a personas, diría yo, casi a jóvenes, porque son muy jóvenes, que tienen que ejercer la prostitución en un porcentaje importante porque no tienen papeles y por tanto su único recurso se ven forzadas a ejercer la prostitución, ¿no? Y aquí sí que destinamos una partida importante a lo que sería alquileres de pensiones o alquiler de vivienda, que tengan un sitio donde ir cuando vienen. Pero hay que tener en cuenta, bueno, que en nuestra ciudad pues tenemos 520 y tantas personas que en el año 2022 tuvieron que ejercer la prostitución como medio de vida. Y digo personas y que son de una edad muy joven. Por tanto, sigue existiendo esa realidad en un entorno muy próximo y cercano a nosotros. Luego estaría la Residencia Santa Teresa. Es una residencia que tenemos algunas plazas conveniadas con el Gobierno de Aragón, otras están sin conveniar, y aquí intentamos, bueno, que venga la gente que no tiene dónde ir. Por eso no solamente pensemos en que era para ancianos, pero ahora estamos ya admitiendo gente con menos de 60 años que no tienen dónde ir y que generalmente pues son personas con un deterioro personal muy, muy elevado. Son personas que en su mayoría son dependientes. Y por tanto algunas no tienen recursos, algunas no tienen esas pensiones y por tanto bueno, pretendemos en que en sus últimas etapas de la vida pues que tengan ese recurso residencial. Es una residencia que tiene muy buenas condiciones, tiene la mención de calidad y por tanto intentamos que en esta última fase de la vida pues esta gente tenga lo que no ha tenido cuando estaba en una edad más joven. Luego estaría el Centro San Nicolás de Salud Mental. Sí. Ahí tenemos una parte presencial de 40 y tantas personas que van allá a hacer unas tareas manuales, que es un centro asistencial que en jornada de mañana, creo que es de 9 a 2 de la tarde, y pasan el día pues bueno, desarrollando, sobre todo intentando que tengan una actividad mental que les ayude a... Y también tenemos una asistencia por el territorio. Entonces, pues bueno, vamos asistiendo a gente que está en su domicilio y que tiene esta necesidad de atención mental. Y por último estaría San Nicolás, que es para la gente casi sin techo, gente que bueno que viva donde esté o en su domicilio o en la calle o en un cajero, pues bueno, que puedan pasar el día, sobre todo durante la mañana, que puedan pasar el día haciendo diferentes talleres y actividades, de manera bueno que puedan llenar el día y que tengan una actividad que no sea el estar todo el día en la calle. Estos serían los 4 proyectos más importantes que tiene en estos momentos Cáritas. Pues a proyectos como estos sin duda han ido a parar, ¿no? Todos los fondos también que estáis recaudando, recopilando. Entiendo que Ucrania también habrá sido, Ucrania, ¿no? Ha sido una partida importante. Ha habido una cuestión especial para Ucrania y se han mandado 300 y pico mil euros por parte de la diócesis de Zaragoza. A veces cuando hay alguna necesidad inmediata, pues sí que abrimos una cuenta especial y se destinan todos los recursos para enviar directamente a esa necesidad que puede estar apareciendo en un momento determinado. Es importante la solidaridad entre los pueblos y en ellos Cáritas queremos tener un papel importante, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar con Cáritas? Pues se puede colaborar de diferentes maneras, ¿no? Una primera manera sería, pues bueno, con mi tiempo. Cáritas es una institución donde es posible, gracias a casi 6.000 socios, a 185 empresas e instituciones que colaboran con Cáritas asiduamente,
a los casi 900 voluntarios y a los 113 trabajadores. Por tanto, el voluntariado es importante dentro de Cáritas. O si es empresa, pues bueno, estableciendo una ayuda puntual. Tenemos establecidos, pues bueno, ayudas puntuales con determinadas empresas e instituciones, ¿no? O haciendo socios. Y luego, fundamentalmente, pues bueno, sería también colaborando económicamente, ¿no? En la página web o haciéndose socio o simplemente dando aportaciones puntuales. Pero recordar que Cáritas existe gracias a la generosidad de la gente de la diócesis de Zaragoza, que si no sería imposible. Repito que las aportaciones públicas en nuestra diócesis es solamente del 16 y 18%. Pues queda claro y por eso hacemos también el balance de esta fantástica memoria. Gracias por su tiempo con nosotros, representando también a Zaragoza, y dejamos ahí la información www.caritas-zaragoza.org o ese teléfono 976 213 332 976 213 332 para colaborar. Gracias. Gracias a vosotros.